Compañeros, profesor, nosotros somos el equipo 5 de Químicos Biólogos J y vamos a presentar el tema 5, el cual es especialización hemisférica. Espero sea de su agrado. Mi nombre es María Fernanda y mi tema es lateralización y dominancia. Lateralización es un concepto que hace referencia a la especialización de cada hemisferio cerebral, una serie de funciones cognitivas concretas como el lenguaje o la memoria. Lateralización cerebral hace referencia a la diferenciación funcional que existe en el cerebro humano. Hemisferios dominantes. La lateralidad cerebral se refiere a la diferente especialización de los hemisferios cerebrales en determinadas funciones que, en contra de lo que muchas personas creen, no es total o absoluta. Muchas funciones de nuestro cerebro se encuentran repartidas entre ambos hemisferios. Ambos hemisferios desempeñan algún papel a la hora de cumplir una misma función y se comunican y coordinan entre ellos a través de una serie de fibras que los unen. Lo vamos a entender mejor con un ejemplo, el lenguaje. El lenguaje es la función cognitiva que más lateralidad cerebral presenta. Esto quiere decir que uno de los hemisferios, en concreto el izquierdo, controla la mayor parte de las capacidades de la función del lenguaje. Sin embargo, y a pesar de ser la función más lateralizada, el hemisferio derecho desempeña también una labor muy importante. La lateralización del cerebro humano es una condición normal que no implica dominancia, asimetría o uso preferente de una u otra mano. Se cree que el cerebro femenino posee una menor asimetría y lateralidad que el masculino. El cerebro masculino, en cambio, debido a la influencia hormonal, ha sufrido una mayor modificación y lateralización. Esta teoría de la lateralización se ha utilizado para explicar fenómenos tales como las diferencias psicológicas y de funcionamiento neuropsicológico entre varones y hembras, así como para demostrar que las parafilias son más frecuentes en hombres que en mujeres. Hablemos de los ambidiestros y las diferencias fundamentales entre un cerebro zurdo y uno diestro. Aquí nos ocupará el controvertidísimo hasta el punto de que los experimentos aportan datos contradictorios y por añadidura es literalmente de vital importancia. El cerebro puede dividirse en multitud de sistemas, atendiendo a la naturaleza de cada cual. Por ejemplo, la primera división que podemos hacer es la de la emoción y el pensamiento. Cada área recibe nombre de vía. Cuando hablamos de vía superior, estamos haciendo referencia al pensamiento, o sea, al córtex prefrontal. Mientras que decimos vía inferior, nos referimos al sentimiento. Aunque es cierto que el pensamiento y sentimiento están unidos en la corteza orbifrontal. Por otra parte, podemos dividir el cerebro a simple vista sin indagar sobre las funciones de cada región. A primera vista podemos observar el cerebro de dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Hasta tal visión llega el momento de investigar a qué se dedica cada hemisferio en concreto. Dicho esto, es conveniente que pasemos al kit de la cuestión. La lateralidad cerebral hace referencia a la especialización del cerebro en un determinado hemisferio. Por ejemplo, los que tengan el hemisferio izquierdo más desarrollado serán diestros y viceversa. Generalmente a los 4 años el niño debe haber mostrado una tendencia hacia el hemisferio cerebral, ahora en el pensamiento, arqueológica. Sobre los factores que determinan que la mayoría de la población sea diestra, puede que se deriven de la genética, pero lo más razonable es que trate de factores epigenéticos, puesto que los bebés aprenden por imitación. Antiguamente era mal visto ser zurdo, de ahí la palabra siniestro. Y además el cerebro, gracias a la plasticidad cerebral, permite que en vida especialicemos un hemisferio a voluntad. Se ha descubierto un gen de la destreza, que determina la lateralidad cerebral del individuo, aunque dicho gen no esté presente en el 20% de la población. Esta población que no está determinada tendrá la posibilidad de ser diestra, zurda o ambidiestra o a voluntad. En primer lugar, hablaré de los zurdos. Los zurdos tienen el hemisferio derecho del cerebro más capacitado que el izquierdo, y esta zona más capacitada controla áreas como el lenguaje, las matemáticas, el razonamiento y la parte izquierda del cuerpo. Lógicamente, al tener el hemisferio izquierdo menos capacitado que el derecho, esto provoca tener menos memoria, menos habilidad en la zona derecha del cuerpo y menos asociación, sobre todo con los colores. Estas son las características generales de los zurdos. Dominancia. ¿Qué son los hemisferios? El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha, llamada hemisferio derecho, y la mitad izquierda, llamada hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro.
A ver, cada hemisferio está especializado en funciones diferentes. De ahí que uno de los aspectos fundamentales en la organización del cerebro lo constituyen las diferencias funcionales que existen entre los dos hemisferios, ya que se ha descubierto que cada uno de ellos está especializado en conductas distintas. Conviene saber también que existe una relación invertida entre los dos hemisferios y nuestro cuerpo. Por consiguiente, el hemisferio derecho se encarga de coordinar el movimiento de la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio derecho coordina la parte derecha. Esto significa que en una persona diestra, el hemisferio izquierdo es el dominante y por ello el ojo, oído, mano y piernas derechas de esa persona realizan sus funciones con mayor habilidad. La situación opuesta ocurre con las personas sordas. Establecer la dominancia cerebral es esencial para funcionar efectivamente en la vida cotidiana. Este es un proceso que comienza desde la concepción del feto y se considera completo alrededor de los 6 años de edad. Nos ayuda a realizar nuestras actividades de una buena manera determinando nuestro mejor lado, ya sea izquierdo o derecho. De esta forma, nuestra habilidad para realizar cosas que estén relacionadas con nuestro mejor lado serán óptimas según el lado que mejor lo tengamos desarrollado. Entre el 80 y el 88% de las personas tienen dominancia del hemisferio izquierdo. Esto es que pueden usar el lado derecho de su cuerpo más eficazmente que el izquierdo. El resto de las personas tienen dominancia en el hemisferio derecho. Sin embargo, se estima que el 60% de los individuos tienen completamente establecida la dominancia hemisférica, lo cual significa que el 40% restante aún no ha definido o la tiene mezclada. Soy Fernando Enríquez y les voy a hablar sobre el hemisferio derecho en esta parte, ya después verán el hemisferio izquierdo conmigo. El hemisferio derecho es un hemisferio integrador, está centrado en las facultades visoespaciales no verbales, especializado en sensaciones, sentimientos y habilidades especiales, ya sean sonoras o visuales. Un ejemplo de esto podría ser las habilidades artísticas y musicales. El hemisferio derecho concibe las situaciones y la información del pensamiento de una forma total. Integra varios tipos de información, sonidos, imágenes, colores y sensaciones, y los transmite como un todo. El método de elaboración utilizado por el hemisferio derecho se ajusta al tipo de pensamiento o respuesta inmediata que se requiere en los procesos visuales y de orientación espacial. El hemisferio se caracteriza por tener varias funciones, como por ejemplo, se encarga del pensamiento analógico, elabora la síntesis, se encarga de las actividades creativas e innovadoras, es decir, es donde vive el apasionamiento y la imaginación del cerebro, y se caracteriza también por ser espontáneo. Debido a este hemisferio, una persona puede ser expresiva con sus formas de ser. Es capaz de elaborar mapas mentales, es decir, crea imágenes en el cerebro a través de un concepto dado. También se da en este lado del cerebro el reconocimiento facial. Otra característica es que opera con imágenes sensoriales, ya sea auditiva, visual, olfativa o gustativamente, y las construye en una representación espaciotemporal, muy ligado a la fantasía y a los fenómenos que escapan de la lógica. Este hemisferio es el primero en madurar tempranamente y se encuentra plenamente dispuesto a aprender el mundo externo. Desde la edad de los 5 años, este hemisferio es el encargado de realizar una observación coherente del mundo que rodea al niño o a la niña, y así poder crear una forma global de lo que lo rodea. Según algunas investigaciones, muestran que una persona que posee una dominancia más alta en el hemisferio derecho que en el izquierdo tiene la tendencia de crear memorias falsas. Es decir, esta persona cree que ya vivió un momento dado o un suceso dado en momentos atrás o días atrás, pero que en realidad nunca pasó. Un ejemplo de esto son los déjà vus. Si una persona cree que comió, no sé, un salmón ahumado, por ejemplo, pero nunca lo ha hecho, de repente se da la idea de su sabor o de su olor, pero en realidad nunca lo había probado. Ahora les voy a explicar sobre el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es la
parte motriz del cerebro que reconoce los grupos de letras formando palabras y los grupos de palabras formando frases, tanto a las que se refiere. Esto se refiere a que se especializa en lo que es el habla, la lógica, las matemáticas, la numeración y la escritura, como las facultades necesarias para transformar informaciones de palabras, gestos y pensamientos. Según la teoría psicolingüística, para crear el proceso de construcción de frases está regido por un cierto número de ideas relacionadas entre sí. Pero el mecanismo que permite a la mente agrupar palabras gramaticalmente no ha sido totalmente descifrado. El hemisferio almacena conceptos textuales que luego traduce a palabras, mejor que una memoria textual. Un ejemplo de lo que quiero decir es cuando, por ejemplo, en el español, tú conoces la palabra amor, y en el francés se escribe amore, pero se pronuncia amor. Literalmente una persona, aunque no sepa francés, viendo esa palabra, lo que se imagina o lo que le hace referencia en la cabeza se le va directo hacia el amor, aunque literalmente no sepa nada de francés. El hemisferio izquierdo se caracteriza también por tener funciones como que es el responsable en reconocer las ideas, en recordar nombres, ideas y hechos. Es el que se especializa en tener habilidades para el análisis, y el pensamiento que utiliza este hemisferio es el pensamiento objetivo y lineal, es decir, es el que se encarga en ser precisos y exactos. También es textual, su manera de proceder es lógica y ordenada o secuencial, tiende a ser jerárquico, es lógico, ya antes dicho, y es el que se encarga del razonamiento hipotético. Este hemisferio no es como el hemisferio derecho, que es el que madura tempranamente o desde que nacemos. Este hemisferio empieza a madurar desde que tenemos 2 o 3 años y puede prolongarse esta maduración 5 a 10 años. Es decir, nuestro cerebro llega a estar totalmente maduro, capaz de analizar las situaciones y hechos hasta los 12 años. Pero ya es cuestión de los cambios que vamos sufriendo a través del cuerpo en adolescencia o pubertad, lo que hace que nuestra capacidad del análisis, la lógica y el razonamiento no funcionen tal y como deben de ser. Una persona que tiene el hemisferio izquierdo más funcional que el derecho tiende a ser una persona muy lógica, es decir, siempre intenta buscarle la parte lógica a los sucesos o situaciones o a los hechos históricos. También es una persona que llega a ser sumamente muy ordenada y directa. Mi nombre es Luisa Lara y les voy a hablar sobre el impacto de la lateralidad en el aprendizaje. A menudo oímos hablar de un aspecto importante de la lateralidad para el correcto desarrollo de los aprendizajes, y así es. El establecimiento de la lateralidad implica el asentamiento de un lado del cuerpo en la realización de la mayoría de tareas. Esta dominancia se establece en 4 partes importantes de nuestro cuerpo, siendo estas el ojo, la mano, la pierna y el oído. En nuestra sociedad, la mayoría somos diestros, la cual cosa no implica que el hecho de ser zurdo puede implicar la presencia de dificultades a nivel de aprendizaje. Aunque resulta importante tener en cuenta que el tipo de escritura que realizamos está pensado por su direccionalidad para personas diestras, este hecho implica ciertas incomodidades para los zurdos. El único aspecto en el que es recomendable que se establezca únicamente una dominancia diestra es en el oído, aunque el resto de las dominancias sean zurdas. Esto es debido a que el procesamiento de la información auditiva es más eficaz desde el oído derecho, mientras que desde el oído izquierdo este procesamiento de la información resulta más lento y por lo tanto menos eficaz.
El establecimiento de una lateralidad bien definida implica que el niño y la niña puedan tener unos referentes corporales más claros, facilitando de este modo el dominio del esquema corporal y de este modo la orientación espacial que resulta tan importante en el desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura. En el estudio de la lateralidad resulta fundamental distinguir entre las tareas aprendidas y las tareas innatas, puesto que en algunas ocasiones los niños copian de otras personas la preferencia manual en las tareas de lectura y escritura, mientras que en otras tareas de tipo más innato, como sean abrir una puerta, coger las cosas, peinarse, etc., utilizan la mano contraria, pudiendo haberse equivocado de este modo al utilizar la mano no dominante en tareas de aprendizaje. Otro aspecto importante y relevante a tener en cuenta en el estudio de la lateralidad consiste en distinguir entre dominancia ocular, motora y dominancia ocular sensorial, puesto que de lo contrario, valorando tan solo la dominancia ocular motora, podemos realizar diagnósticos erróneos de la lateralidad cruzada. La dominancia ocular motora es aquella que nosotros escogemos de forma innata para realizar acciones como por ejemplo mirar a través de un tubo o un calidoscopio, o mirar a lo lejos a través de un hueco. Bueno, ahora les hablaré sobre el procesamiento lineal o procesamiento holístico de la información. El lado izquierdo del cerebro procesa la información de una manera lineal. Este procesamiento se realiza partiendo desde las partes y se dirige hacia el todo. Toma pedazos, los alinea y los arregla en un orden lógico, para llegar finalmente a las conclusiones. El hemisferio derecho, sin embargo, procesa desde el todo hacia las partes, holísticamente. Mientras eres estudiante y tienes predominancia de tu hemisferio derecho, puedes tener una dificultad en seguir una conferencia o una clase a menos que primero te den una visión general de la misma. Antes de leer un capítulo de un libro, te conviene revisarlo detenidamente. Si tu maestro no da constantemente una descripción general antes de comenzar una clase, te conviene preguntar al final de la misma y así poder prepararte para ella. Si eres una persona con predominancia del hemisferio derecho, eres el estudiante que necesita saber por qué estás haciendo algo. Los estudiantes que tienen predominancia del hemisferio izquierdo prefieren que se les presente la información poco a poco de manera sistemática. Les gusta avanzar paso a paso y ser guiados en su aprendizaje. Les agrada profundizar en los detalles. Mi nombre es Alondra Cepeda y les voy a hablar sobre el procesamiento secuencial. El procesamiento secuencial o paralelo tiene una importancia trascendental en la eficiencia de los procesos que se realizan. Esto incluye los procesos realizados por el cerebro, por los ordenadores o por las distintas organizaciones. Pero es importante fijarse en las tareas. Una pueden paralizarse y otras no. Se produce un procesamiento secuencial cuando una tarea va después de otra. Es un proceso lento en el que una tarea se retrasa, el sistema completo debe esperar. La ventaja de que es fácil de entender y de implementar. Uno de los ejemplos de las tareas secuenciales son leer una novela, que es obligatoriamente una página detrás de otra, para que así se pueda seguir la secuencia. El procesamiento secuencial tiene cientos de miles de millones de neuronas que actúan simultáneamente de una forma en cualquier producto humano, que son los superordenadores. Cada retina tiene millones de conos y bastoncillos que perciben la luz, que la procesan y la envían a través de un nervio, del nervio óptico de forma simultánea. La corteza visual procesa de forma paralela esta información para reconocer puntos, rayas orientadas en movimiento, objetos y, bueno, sin perjuicio de que otras áreas y neuronas puedan manejar el equilibrio corporal de escuchar una conversación. El cerebro también procesa la información en serie, puesto que hay tareas que deben de procesarse en serie. Primero se percibe, luego se decide y luego se ejecuta.
Es muy notable que somos conscientes algunos milisegundos después de haber tomado una decisión, de modo que un observador con el debido parentaje puede conocer nuestra decisión antes de nosotros. Cuando llegamos al pensamiento lógico, este es estrictamente secuencial, convirtiéndose en un cuello de botella. Por ejemplo, al realizar una operación matemática, así mientras podemos reconocer una cara en milisegundos, invertimos muchos segundos en realizar una multiplicación compleja o fraccionamos por completo. El proceso secuencial del cerebro es más evidente aún en el paradigma de interferencia de tareas, de una tarea dificulta o impide la realización de otra porque lo queramos o no. Solo podemos tomar una decisión al tiempo. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el pensamiento concreto o el pensamiento simbólico, pero en sí les voy a hablar sobre el pensamiento general ahora. El pensamiento general es la actividad intelectual y de creatividad que posee el ser humano. Es la capacidad que tiene para formar en su mente ideas y representaciones de la realidad. El pensamiento concreto esta fase de pensamiento concreto se encierra en la edad de 7 a 11 años. En el pensamiento concreto, según Piaget, el niño puede conocer la realidad que lo rodea y pensar sobre ella estableciendo relaciones. El pensamiento simbólico es el proceso de conceptos figurativos mentalmente. Es la capacidad de utilizar la representación simbólica o lógica que se refiere a las generalizaciones. La diferencia entre el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto es que el pensamiento abstracto y el pensamiento concreto se hacen claras si comparamos a una persona normal con otra que haya sufrido lesiones extensas en la parte frontal del cerebro. La etapa operacional concreta comprende entre los 7 y 12 años de edad y es el inicio del asentamiento de concepciones abstractas, es decir, el individuo adquiere bases. Las características del pensamiento abstracto o simbólico, la capacidad de descomponer el todo de las partes y de analizar, y la capacidad para discernir las propiedades comunes, planear y asumir simulacros y pensar. Mi nombre es Débora Serrano y yo les voy a hablar acerca del pensamiento lógico. Bueno, primeramente les diré qué es el pensamiento. El pensamiento se refiere a la capacidad de evocación mental de ideas o imágenes que tiene una persona en relación con la realidad. Cuando unimos el pensamiento y a algo lógico o intuitivo, entonces hablamos de un pensamiento lógico-intuitivo, el cual, según es el principio de la organización de los seres primitivos. El pensamiento lógico o intuitivo es aquel conocimiento o proceso cognitivo que no está sujeto a un previo análisis, es decir, que se adquiere sin la necesidad de emplear un análisis o un razonamiento anterior, sino que nace de una intuición o percepción sensorial evidente, ya que es una consecuencia directa de la intervención del subconsciente de las personas para dar solución a conflictos totalmente racionales que se les presenta en la vida cotidiana. Por lo general, las evocaciones mentales del pensamiento intuitivo no son controlables, pero sí nos sirven como base para establecer patrones de conductas concretas. Ahora bien, unas características y condiciones del pensamiento lógico-intuitivo son que no posee un mecanismo de procedimiento definido, que se debe a la verdad y a la creencia, porque este tipo de pensamiento no existe una relación concreta entre las conclusiones obtenidas y la forma en que se llegó a estas conclusiones, es decir, que no existe la casualidad. También porque el individuo pensante debe poseer cierta familiaridad con el conocimiento implicado, y esta familiaridad se da por medio de la experiencia, y porque este sujeto está sujeto a una comprobación posterior, ya que se hace necesario definir el valor de la verdad del conocimiento concebido mediante la lógica o la intuición.
les hablaré sobre el pensamiento realista. El pensamiento realista es lo contrario al autoengaño. Es tan frecuente en los humanos y que les lleva a cometer numerosos errores. El hecho de que hagamos cosas que nos perjudiquen con tanta frecuencia indica que la evolución ha tomado un camino equivocado en el desarrollo de la porción lógica del cerebro. Bien, en ocasiones lo que aparenta ser la realidad es parte de nuestra imaginación. Para resolver situaciones difíciles con éxito, tenemos que desarrollar el pensamiento realista o fantasioso. Sin este tipo de pensamiento, estaríamos obviando la realidad presente y nos concentraríamos en lo que algún día se hizo o en lo que se hará. Ahora bien, el pensamiento realista es el que minimiza las probabilidades de una sorpresa. También es el que te obliga a establecer tus metas y estrategias. Genera la credibilidad con un equipo que tú tengas. Este es el que te lleva a alcanzar tus sueños o metas que te has propuesto. Y es el que te convertirá, en bases estructurales del pensamiento positivo. Bien, ahora les diré cómo se adquiere este tipo de pensamiento realista o fantasioso. Bueno, es de la manera de aprender a apreciar la realidad. La realidad no es ni buena ni mala, simplemente es y hay que enfrentarla. Y antes de llegar a conclusiones hay que tomar la responsabilidad de investigar y buscar los hechos. Si los hechos no son verdaderos, nuestras conclusiones serán erróneas. Después hay que identificar los pros y contras de cada situación. Esto permitirá visualizar y planificar para tener planes de contingencia. De ahí hay que imaginar cuál sería la peor situación posible que pudiera pasar. Y finalmente hay que identificar los recursos con los cuales se cuenta en la actualidad. Estos podrían ser humanos, tecnológicos o de conocimiento. Ahora les diré cuáles son los beneficios del pensamiento realista o fantasioso. Bueno, como primer número es que nos ayuda a trazar objetivos y tener un plan de acción. Esto para crear resultados de esperanza y de fe que no son efectivas, sino que están unidas a la acción. De ahí el 2 es que acelera el cambio para que las cosas mejoren y hay que hacerlas pasar de forma diligente a forma consistente. De ahí hay que trazar los planes de contingencia. Esto se refiere a que hay que tratar de tener una seguridad al estar preparado para la peor situación o escenario que se nos pueda presentar. De ahí que hay que tener seguidores que crean en la gestión, por así decirlo, o sea que es la preparación y el trabajo que son necesarios para llegar al resultado final de lo que se ha propuesto.